Bienvenido de nuevo. Hoy nos acompaña el profesor Jeffrey Sachs para hablar de una situación de seguridad en Europa que parece volverse cada vez más peligrosa. Muchas gracias por volver al programa. He estado observando con gran preocupación la posibilidad de que estalle una guerra entre la OTAN y Rusia, porque durante los últimos 4 años hemos visto una escalada constante, paso a paso. Y ahora parece que hemos llegado a un punto en el que resulta casi imposible que Rusia no responda. Es decir, hay drones atacando territorio ruso desde los países bálticos. Al principio la OTAN lo negó y ahora reconocen que está ocurriendo, aunque dicen que Ucrania no tiene derecho a usar su territorio. Pero aún así, afirman que lo que está pasando es culpa de Rusia. Es realmente increíble. Y ahora, además, condenan a Rusia por amenazar con responder. Entonces, ¿cómo se puede estar entendiendo with you? Por supuesto, como viene ocurriendo desde hace muchos años, no hay ninguna diplomacia real entre Europa y Rusia. Así que en realidad ambas partes hablan sin escucharse. Los europeos están muy duros en su postura. Las voces europeas que más se hacen oír son las de los países bálticos y Polonia, que son las zonas más rusófobas de Europa. Curiosamente, Europa ha dejado que la voz de toda la comunidad europea, que son unos 450 millones de personas, la lleven los países bálticos, en la figura de su vicepresidenta de Relaciones Exteriores, Kaja Kallas, que también es comisaria de Defensa y procede de Letonia o de Lituania, perdón. Es algo muy extraño. Gran parte de Europa no comparte esa visión tan dura y rusófoba. Los países bálticos, por muchas razones, tanto psicológicas como geográficas, lo son. Y ahora mismo están impulsando la política europea hasta un punto realmente sorprendente. Y por desgracia, las grandes potencias de Europa, sobre todo Alemania y Francia, no pisan el freno. Tenemos en la figura del canciller Merz al líder más irresponsable que ha tenido Alemania en décadas, de hecho. Es un auténtico belicista. No ha mostrado ni una pizca de interés por la diplomacia, ni siquiera por contactar con su homólogo, el presidente Putin, ni siquiera por permitir que los ministros de Asuntos Exteriores de Alemania y Rusia se reúnan para hablar de la situación. Merz parece haber decidido que basará la política de su gobierno en la remilitarización de Alemania. Una perspectiva nada agradable, tengo que decir. Así que una de las cosas que han salido mal, además de que la voz de Europa parezca ser la de los 3 estados bálticos, con una población conjunta de unos 6 millones de personas, y la forma más extrema de rusofobia, es Alemania. Y creo que Alemania desempeña un papel extraordinariamente importante, peligroso e irresponsable en todo esto. Porque Alemania tiene la mayor responsabilidad no solo por ser el país más grande de Europa, sino también porque fue el país que prometió explícitamente a la Unión Soviética en 1990, de forma inequívoca, que la OTAN no se ampliaría. Además, era el país que debía ser el garante del fin de la guerra en Ucrania en 2015, con el acuerdo de Minsk II. También fracasó en eso. Así que Alemania tiene una carga especial de responsabilidad. Por supuesto, la historia es otro asunto, pero ni siquiera hace falta remontarse a la historia de la Segunda Guerra Mundial. Basta con mirar la historia de la reunificación alemana y lo que vino después. And afterwards, Germany has cheated repeatedly. Alemania ha hecho trampas una y otra vez, y el canciller Merz actúa como si no tuviera ninguna responsabilidad. Luego pasamos a Francia, que sinceramente tiene una política exterior bastante extraña. Tal vez la idea de Macron, que no está del todo equivocada, pero sí resulta muy peculiar en la forma en que se está aplicando, sea la de la autonomía estratégica de Europa. No tengo ningún problema con que Europa tenga autonomía estratégica respecto a Estados Unidos, pero llevarla a cabo a través de una actitud belicista hacia Rusia es un juego muy peligroso y totalmente innecesario. Se podría defender la autonomía estratégica de Europa por una razón muy simple. Han pasado 80 años desde el final de la Segunda Guerra Mundial
y ya es hora de que Europa siga su propio camino. No necesita a Estados Unidos ni como su defensor, ni como quien determine su política exterior. Pero Macron parece pensar que para llevar a cabo su idea de autonomía estratégica, también tiene que ser un líder hostil y rusófobo. Si a eso le añadimos a Reino Unido, que también es y siempre ha sido rusófobo, al menos desde 1840, tenemos una mezcla explosiva. Nada de diplomacia, solo discursos sobre la escalada. Y ahora vemos los hechos reales de esa escalada que vienen desde Ucrania. Y conviene entender la situación ucraniana. Es un gobierno radical que no tiene nada que ver con la democracia, evidentemente. Es un pequeño grupo que controla el Estado bajo la ley marcial y que es extraordinariamente corrupto, como todo el mundo sabe. Se ve en las villas que poseen los ucranianos por toda Europa occidental o en los informes de la NABU y de muchas otras fuentes. En definitiva, lo que hay es una dictadura corrupta y extremista. Así que esto es lo que está pasando ahora mismo. Ucrania está intentando provocar a Europa para que entre en una guerra más amplia, igual que Israel siempre intenta provocar a Estados Unidos para que se una a una guerra más grande en Oriente Medio. Ucrania hará todo lo que pueda para provocar una guerra de mayor escala. Esa es su táctica, porque Ucrania no puede luchar contra Rusia, pero quizá Europa sí lo haga. Y si Europa lucha contra Rusia, piensan que entonces Estados Unidos tendrá que luchar junto a Europa. No sé qué pasa por sus cabezas, pero enviar drones por el espacio aéreo báltico, si eso es lo que están haciendo, y parece que sí, entra dentro de lo habitual. Han bombardeado la tríada nuclear rusa, atacando los aviones soviéticos que estaban en la pista, como parte de los mecanismos de vigilancia del control de armas nucleares. Han tomado todas las medidas provocadoras que han podido. Quieren una guerra más amplia porque creen que es su mejor oportunidad para ganar. Si juntas todo esto, la rusofobia de los estados bálticos, Europa entregando su política exterior a esos países, un liderazgo alemán que, por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial, yo diría, pide abiertamente la remilitarización, algo que, por cierto, va en contra del Tratado 2+4 que se negoció para la unificación alemana y que establece precisamente que Alemania no se remilitarizará en el contexto de una Alemania reunificada. Y además, el liderazgo aberrante de Francia y del Reino Unido. Lo que tenemos es un desastre colosal perfecto, que convierte el frente báltico probablemente en el punto más peligroso del mundo, incluso más que la línea de contacto de la guerra en Ucrania. Los países bálticos son probablemente el lugar más peligroso del planeta en este momento. Y eso ya es mucho decir, porque tenemos la guerra en Irán, la guerra en Palestina, la guerra dentro de Ucrania y las tensiones en Taiwán. Pero yo diría que los países bálticos están ahora en primera línea, porque están clamando por la guerra, por la venganza, por el odio hacia Rusia, y confían en que Europa les siga, participando activamente en el conflicto. Bueno, hay algunos indicios de que Rusia, o mejor dicho, que desde Rusia han entrado algunos drones en los países bálticos. Y eso parece, podría ser una represalia. Algunos dicen que los rusos simplemente, ya sabes, interfirieron con drones ucranianos y que estos entraron por accidente. Otros sostienen que los rusos los derribaron y luego básicamente atacaron a los bálticos con drones ucranianos. Es difícil saberlo, la verdad. Todos son especulaciones. Pero, en cualquier caso, sí parece que la situación se está agravando. Y por supuesto, todo esto también se alimenta ahora de una retórica mutua de guerra. Es muy preocupante, porque en una guerra como la que se está planteando no habría ganadores, solo habría una enorme cantidad de muertes. Y sinceramente, no parece tener mucho sentido. Así que ahora, llegados a este punto, parece que o bien vamos a entrar realmente en una guerra con Rusia, con todas las consecuencias que eso pueda tener,
¿O todavía hay tiempo para poner fin a todo esto? Y estamos viendo algunas conversaciones en Europa, muy lentas, pero aún así, sobre la posibilidad de restablecer la diplomacia. De hecho, nada menos que Angela Merkel ha dicho que es hora de hablar con Rusia y que ha sido un error por parte de la Unión Europea no hacerlo. Es un poco extraño, después de más de 4 años de conflicto, pero aún así parece bastante significativo, porque durante más de 4 años los europeos han estado al margen, boicoteando toda forma de diplomacia y presentando eso como una especie de virtud, como si no hablar con los rusos fuera una muestra de lo buenos que son. ¿Ves algún tipo de posibilidad aquí? Porque hasta ahora están hablando de si deberían hablar con Rusia, y si logran ponerse de acuerdo, entonces ¿quién debería representarlos? Y si consiguen ponerse de acuerdo, claro, tendrán que decidir también qué van a decir exactamente con una voz común. Y cada vez que los 27 países de la Unión Europea hablan con una sola voz, suele ser el mínimo común denominador, siendo lo más agresivos posible. Así que probablemente acabarán pidiendo la rendición de Rusia, o no sé muy bien hacia dónde van. Pero a estas alturas, parece mejor que cualquier líder europeo simplemente coja el teléfono y al menos hable. No sé. ¿Eres optimista respecto a los intentos de, digamos, despenalizar la diplomacia? Quiero decir, hace mucho que no oigo a nadie hablar de dialogar con la otra parte. Aún no lo están haciendo, pero al menos están discutiendo la posibilidad. Creo que lo que ha pasado es que la retórica y el discurso belicista se están descontrolando. Y creo que hay una analogía con lo que ocurre entre Israel y Palestina. Durante mucho tiempo Israel siguió una estrategia para conquistar y controlar toda Palestina, incluyendo, por supuesto, los territorios ocupados de Cisjordania, Gaza y Jerusalén Este, e incluso para expandirse hacia países vecinos como Líbano y Siria. Pero eso era, diría yo, sobre todo, una política de seguridad estratégica. Sin embargo, se ha desbordado, especialmente después del ataque de Hamás del 7 de octubre, aunque también por el cambio general del entorno hacia el odio étnico más radical, la deshumanización, las masacres y la violencia, en definitiva, hacia un genocidio contra el pueblo palestino. La razón por la que menciono esto es que la guerra en Ucrania ha sido una guerra de política entre grandes potencias. Es una guerra que surgió de la expansión de la OTAN y de la resistencia de Rusia a esa expansión. Surgió también de un golpe de Estado en febrero de 2014, donde la visión rusa, con la que estoy de acuerdo, es que Estados Unidos fue un actor principal y un impulsor del golpe, y que éste se dirigió contra Rusia con el objetivo de incorporar a Ucrania en la OTAN. La idea era derrocar a un gobierno que era neutral y que quería mantenerse fuera de la alianza. Y se podría decir que todo esto fue una muestra desagradable y peligrosa de la política de las grandes potencias. Un gran juego sobre Ucrania, del tipo que Zbigniew Brzezinski describía en los años 90. Pero en el contexto de los acontecimientos, todo eso ha derivado en un profundo odio étnico. Lo vemos sobre todo en Polonia y en los países bálticos, lugares donde yo trabajé y a los que apoyé hace 30 años, cuando parecía que una nueva era de paz empezaba a consolidarse. Trabajé con Polonia para ayudarles a cancelar su deuda, estabilizar su moneda, abrir su comercio y unirse a Europa. Todo eso. Y también ayudé a Estonia a introducir su moneda y trabajé con el padre de Kaja Kallas, que entonces era gobernador del Banco Central de Estonia. Pero la idea en aquel momento, tanto para mí como para Alemania, Estados Unidos, el presidente Gorbachev y el presidente Yeltsin, era que todo esto respondía al interés de una nueva paz y de un hogar europeo común. Y la idea del Tratado 2+4, que hizo posible la reunificación alemana, se basa en un acuerdo posterior al Acta Final de Helsinki, donde se decía que la seguridad en Europa es indivisible, que ninguna seguridad podía lograrse a costa de otro país,
y que no habría remilitarización, entre otras cosas. Pero lo que vemos ahora es un odio étnico, desatado y radicalizado. Estos países tienen, en mi opinión, una memoria histórica profundamente distorsionada sobre Rusia, alimentada por la guerra en Ucrania, por la retórica sin freno y por la propia tragedia de la guerra. No hay ni el más mínimo reconocimiento, ni por un instante, ni por una fracción de segundo, de que lo que está en juego en la guerra de Ucrania tiene mucho que ver con la seguridad de Rusia frente a Estados Unidos. Eso no se admite, ni se entiende, ni se reconoce en absoluto. Todo se ha interpretado como maldad rusa, como agresión rusa, como una guerra y una masacre no provocadas por parte de Rusia. Todo eso es falso, una pseudohistoria, algo deliberado. Se niegan hechos básicos sobre la reunificación alemana, sobre la OTAN, sobre los acuerdos de Minsk II y sobre muchas otras cosas. El control de armas, el abandono por parte de Estados Unidos del tratado antimísiles, la participación estadounidense en el golpe del Maidán. Toda esa historia de la que tú, yo y muchos otros hemos hablado durante años. Nada de eso se menciona ni un instante en Alemania, ni en Estonia, ni en Letonia, ni en Lituania, ni en Polonia, ni por parte de la Comisión Europea en ningún sentido. Así que lo que tenemos en realidad es la aparición del odio. El odio puede desbordarse. Y eso es lo que hace que todo esto sea tan peligroso. En el caso de Israel, que mencioné antes, el odio se desbordó hasta llegar a un genocidio abierto. Los israelíes ya no tienen autocontrol, ni siquiera son conscientes de cómo los ve el resto del mundo. No lo entienden, porque están atrapados por el odio. Y yo diría que eso mismo está ocurriendo ahora en el frente europeo, en los países en Polonia en respuesta de Rusia. ¿Qué estáis haciendo? ¿De verdad queréis una guerra en Europa? Do you really want a war in Europe? And then that echoes back, and we heard from Berlin, yeah. Y eso luego resuena y escuchamos desde Berlín, sí, tenemos que prepararnos para una guerra en Europa, quizá para el año 2029. Y oímos hablar de la necesidad de prepararse para la guerra, del paraguas nuclear. Ahora este debate, ¿deberíamos apoyar activamente el uso de drones para atacar a Rusia? La celebración cuando Ucrania ataca a Moscú y todo eso, con un ataque con drones. Lo único que puedo decir, Glenn, es que esto no solo está a punto de desbordarse, sino que quizá, solo quizá, esté haciendo que algunas personas responsables en Europa empiecen a pensar que se ha llegado a un punto en el que no hay autocontrol por parte europea y que esto podría estallar por completo, y hacerlo de una forma que sería devastadora para toda Europa. Así que quizá este sea el origen de la idea, aunque con 4 años de retraso, de que alguien debería estar hablando de esto con sus homólogos rusos. Y llevo años diciendo esto, tú lo has dicho también, y muchos otros. Hay que hablar con la otra parte, porque los rusos en realidad tienen cosas importantes que decir para ayudar a los europeos a recordar cómo llegamos a este desastre colosal. Y con la canciller Merkel es algo muy interesante y muy conmovedor. Me gusta la canciller Merkel, la respeto como una líder sensata, decente, honesta, trabajadora y como alguien que quería la paz en Europa. Pero ella misma ha explicado qué fue lo que salió mal. Y el momento más significativo está entre el primer y el segundo día de la cumbre de la OTAN en Bucarest, en 2008, cuando Estados Unidos presionaba para ampliar la alianza. Y la canciller Merkel lo sabía, y lo dijo. Esto podría ser el camino hacia una guerra con Rusia. Muy sensato. Y Estados Unidos presionaba para fijar una fecha concreta, lo que llamaban un MAP, un plan para ampliar la OTAN a Ucrania y de paso a Georgia, en la región del Cáucaso Sur, que no solo no está en el Atlántico Norte, sino que ni siquiera está en Europa. Es parte de Asia. Pero sin desviarme, la canciller Merkel sabía, y lo escribió, que el compromiso de ampliar la OTAN probablemente llevaría a una guerra. Y se resistió el primer día de la cumbre de la OTAN, pero cedió el segundo día.
se dio de una forma en la que pensó que aún mantenía algo de terreno. No habría un plan ni una fecha concretos, pero la conferencia terminaría con una declaración inequívoca. La OTAN se ampliará a Ucrania y a Georgia. Ese fue el final de la voz de Alemania a favor de la moderación. Y luego, por desgracia, avanzamos rápidamente hasta los hechos del 19 al 21 de febrero de 2014, cuando el golpe estuvo a punto de producirse en Kiev. Los alemanes, junto con otros colegas, negociaron con el entonces presidente de Ucrania, Viktor Yanukovych, que no habría golpe y que su mandato se extendería hasta finales de 2014, momento en el que se celebrarían nuevas elecciones. Alemania estuvo de acuerdo con eso, y también Estados Unidos. Aquella misma noche hubo conversaciones con el presidente Putin sobre ese acuerdo, pero al día siguiente, los líderes del golpe asaltaron los edificios del gobierno en Kiev, o Kiev como se prefiera. Y entonces, Estados Unidos reconoció de inmediato al nuevo gobierno, en lugar de decir, un momento, teníamos un acuerdo. Esto es extraconstitucional. El presidente Yanukovych sigue siendo el presidente. Estados Unidos jugó su carta y reconoció de inmediato al nuevo gobierno. No lo reconoció formalmente, dijo que trabajaría con el nuevo gobierno. No pidió el restablecimiento del orden constitucional, y Alemania se sumó. Así que ese fue el siguiente paso, y un año después llegó el Acuerdo de Minsk II. Fue en febrero de 2015, y Alemania debía ser la garante de ese acuerdo. Puede que mucha gente no lo recuerde, pero el Acuerdo de Minsk II buscaba poner fin a los combates en el Donbass, creando un nuevo orden constitucional, en el que el Donbass, es decir, las dos provincias de Lugansk y Donetsk, obtendrían autonomía para gobernarse a sí mismas dentro de Ucrania. Essentially self-rule within Ukraine. And Ukraine agreed with this. The agreement was Y Ucrania estuvo de acuerdo con eso. El acuerdo fue adoptado por unanimidad en el Consejo de Seguridad de la ONU. Alemania y Francia debían ser los garantes de Minsk II. Y luego Estados Unidos y Ucrania dijeron en privado, no vamos a aplicarlo. Y Alemania no se plantó para decir, un momento, tenemos un acuerdo, está respaldado por el Consejo de Seguridad de la ONU, somos responsables de hacerlo cumplir, se va a aplicar. Alemania guardó silencio, tanto que en 2022, creo que fue, la canciller Merkel dijo de forma bastante extraña, bueno, en realidad nunca fue en serio, era para ganar tiempo para Ucrania. La verdad, no creo que esa fuera su opinión en 2015, pero sí fue su excusa en 2022, cuando estaba siendo criticada por haber firmado ese acuerdo, criticada dentro de Alemania por haber sido demasiado complaciente con los rusos. Todo esto viene a decir que hemos llegado a un punto de odio, a una completa amnesia sobre los hechos reales, y a una situación en la que esto podría fácilmente desbordarse en una guerra abierta en los países bálticos o en otras partes de Europa. En otras palabras, el potencial de un desastre total. Y quizá por eso la canciller Merkel, entre otros, quiero decir, sin duda por eso la canciller Merkel dice que necesitamos hablar, pero tal vez también por eso algunos otros estén empezando a coincidir en que Europa necesita hablar. Es bastante llamativo, por cierto, en esta discusión sobre la búsqueda de una voz europea, que cuando se habla de quién podría ser el representante de Europa, se mencione a la canciller Merkel como posible figura o a Mario Draghi como otra opción. Se da por hecho que su propia responsable de Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, no podría ser esa persona, porque su rusofobia es tan evidente, tan profunda, que no puede desempeñar el papel de diplomática. Y ellos lo saben. Eso, en sí mismo, es muy triste. Es como decir, necesitamos diplomacia, pero en el caso de Estados Unidos no puede ser el secretario de Estado porque no es un diplomático. Sería algo así. Pero Europa, de forma implícita, está reconociendo precisamente eso.
Bueno, la Unión Europea eligió a Kallas como responsable de política exterior en un momento en que la UE seguía la línea de que había que boicotear la diplomacia y que las armas eran el camino hacia la paz. Así que, si no se quiere ningún tipo de diplomacia, supongo que podría parecer una buena elección. A menudo pienso también en lo que acabas de mencionar. ¿Cómo se pasó de Angela Merkel, que llegó a decir que ofrecer a Ucrania un plan de acción para la adhesión a la OTAN sería interpretado por Moscú como una declaración de guerra, a la situación actual, en la que ni siquiera se puede hablar de que nuestra parte haya provocado algo? A veces creo que parte de cómo se ha manipulado el relato o se ha silenciado el debate tiene que ver con esa tendencia a presentar cualquier asunto como si solo hubiera dos versiones. O es nuestra narrativa, o es la narrativa rusa. Is that it's a thing to have something? Pienso, por ejemplo, en este país, en Noruega. Antes, por nuestra geografía, teníamos un papel clave en el sistema de defensa antimisiles liderado por Estados Unidos, que ahora forma parte de la defensa antimisiles estratégica de la OTAN. Ese sistema amenazaba con debilitar la capacidad de disuasión nuclear de Rusia. Y los noruegos solían estar bastante preocupados por eso. Luego, Wikileaks nos enseñó que el embajador estadounidense en Noruega decía algo así como: podemos darle la vuelta a los noruegos. Solo tenemos que convertir esto en una cuestión de solidaridad dentro de la alianza. Es decir, o los noruegos repiten lo que dicen los rusos, o dan prioridad a la solidaridad con la OTAN. Y él sostenía que si lo planteaban de esa manera, ya no habría forma de que los noruegos pudieran hablar de seguridad. Además, añadía que también se implicarían con ONG, centros de pensamiento, periodistas y políticos. Y más tarde se publicó otro cable de Wikileaks, donde básicamente confirmaban que ahora todos están alineados. Así que no es más complicado que eso. O repites el mensaje del Kremlin o muestras solidaridad. Y me he dado cuenta de que en esta guerra pasa lo mismo. Dicen exactamente eso. Si dices, bueno, la OTAN provocó esto, entonces es un mensaje del Kremlin. La OTAN ayudó a derrocar al gobierno, mensaje del Kremlin. No hay debate. Solo hay que elegir un bando y de alguna manera justificar la guerra fingiendo que no fue provocada. Esa es la línea pro-occidental y pro-ucraniana. Si mencionas que quizás secuestrar a todos esos jóvenes ucranianos y enviarlos a morir no es precisamente pro-ucraniano, entonces también es un mensaje del Kremlin. Si eres pro-ucraniano, eres pro-vocificación. Enviar a todos esos hombres a morir. Es un... Creo que sería muy interesante, en el contexto noruego, preguntar hoy a los dirigentes cuál fue la posición de Noruega en la cumbre de la OTAN en Bucarest. ¿Cuál fue su posición real? Resulta que tengo algo de información sobre eso, y creo que la postura de Noruega fue de asombro ante lo que George Bush estaba promoviendo, y de preguntarse cómo es posible que Bush, que había prometido no seguir ese camino, acabara siguiéndolo. Estoy de acuerdo. Que I'd like to know what Norway's leadership says about that. Is there any remembrance of events in 2000? ¿Se recuerda algo de lo que pasó en 2008? Las actitudes de entonces, el sentimiento que la canciller Merkel expresó y dejó por escrito, al menos con honestidad en su libro reciente, que en el fondo es como su diario o sus memorias. Sí, ella sabía que aquello equivalía a una guerra, o que desde el lado ruso se vería así. Me gustaría saber qué recuerdan los noruegos de eso, el liderazgo noruego, porque existe una memoria histórica, y esa reflexión debería servir de ayuda. Vale, hay mucha presión por parte de Estados Unidos. Sabemos que hay muchas maniobras, muchas formas de forzar las cosas. Si te sales de la línea, los estadounidenses dirán que eres corrupto. Intentarán derribar tu gobierno, harán una cosa u otra. Pero en realidad eso es lo que ha llevado a Europa a este desastre. Sabes, veo la situación de Europa hoy de otra manera, como algo trágico y equivocado. Veo la rusofobia como un acto de autolesión terrible por parte de Europa. Al ser tan rusófoba, Europa se ha hecho daño a sí misma
muchísimas veces a lo largo de la historia. Es un tema largo y fascinante sobre el que estoy escribiendo y estudiando ahora mismo. Es muy perjudicial para Europa adoptar esas posturas tan extremas. No una Europa, al contrario, la acerca a un conflicto desastroso, al evadir deliberadamente la historia y no intentar una evaluación honesta. Pero la gente, al menos hay personas que deberían recordarlo y pueden hacerlo. Y de nuevo, atribuyo la responsabilidad principal de todo esto a la canciller Merkel, porque Alemania tiene aquí la mayor responsabilidad y también la mayor rendición de cuentas. No solo por la Segunda Guerra Mundial, que también, sino por los términos de la reunificación alemana, por las promesas explícitas de que no habría ampliación de la OTAN, por las condiciones del Tratado 4+2, por los acontecimientos en torno al Maidán y por los de Minsk II. Si Merkel dedicara un solo día, un día honesto, a revisar la historia reciente de Alemania y su diplomacia, vería cuántas veces Alemania ha mentido a la Unión Soviética y a Rusia desde 1990. Y por cierto, añadiré un dato más que resulta desconcertante, pero es cierto. Fue Alemania la que tomó la iniciativa de decir no a la ampliación de la OTAN. Took the lead in saying no NATO enlargement. The United States and Germany expressed this absolutely. Estados Unidos y Alemania expresaron esto de forma absolutamente explícita a Gorbachev y a Yeltsin. Y luego, hacia 1992, Estados Unidos empezó a reconsiderarlo. Alemania, curiosamente, sobre todo el sector empresarial, comenzó a hacer presión a favor de la ampliación de la OTAN ya en 1993. Así que aunque suelo culpar bastante a la política exterior estadounidense por su manipulación y por incumplir compromisos, Alemania tiene en realidad una responsabilidad directa e independiente. No fue solo que siguiera la línea de Estados Unidos, como hizo muchas veces, sino que de manera autónoma dejó de lado los términos de la reunificación alemana en un plazo de 3 años y empezó a presionar para ampliar la OTAN. Y sé que algunos académicos están investigando esto ahora mismo. And I know that some scholars are studying this right now. The German businesses, I think, believed that they were going to. Creo que las empresas alemanas pensaban que iban a invertir en Europa del Este y querían la seguridad de que esos países estuvieran bajo el paraguas de la OTAN. Pero prestaron muy poca atención, o ninguna diría yo, al hecho de que Alemania había prometido explícitamente en el Acuerdo 2+4 no mover tropas ni siquiera hacia Alemania del Este. Y eso se hizo en un contexto de absoluta claridad, no de ambigüedad, como se dice ahora en nuestra narrativa, sino de absoluta claridad. Ese compromiso incluía no solo no mover tropas a Alemania del Este, que es lo que figura en el Tratado 2+4, sino también en general no hacerlo hacia Europa Central y del Este, y mucho menos hacia los estados bálticos, Ucrania o Georgia. Y sin embargo, eso se convirtió en la maniobra y en el plan poco después de que se asumieran esos compromisos. Así que por encima de todo, me gustaría que el canciller alemán revisara la historia y, desde una posición de honestidad, dijera, ha llegado el momento de hablar con nuestro homólogo. Pero de nuevo, cuando nos reunimos, me pregunto, ¿qué se puede conseguir realmente ahora? Vi al ministro de Asuntos Exteriores de Finlandia decir que la OTAN no es una amenaza, pero que Rusia sí lo es para la paz mundial. Así que en otras palabras, así es como se ve el mundo ahora. Es decir, más OTAN significa más paz, menos Rusia significa más paz. Básicamente, el mundo se divide entre los buenos y los malos. Si los buenos tienen más armas, los malos, bueno, entonces tendremos paz. Este es el argumento. Así que no hay. Estoy de acuerdo con eso. Glenn, yo simplemente creo y espero sin tener pruebas, pero espero que las conversaciones cara a cara, en las que francamente los europeos se vean obligados a recordar parte de la historia reciente, serían útiles. Hay mucha experiencia, tanto de hechos reales como de datos experimentales, que demuestra que las reuniones en persona pueden marcar una diferencia. Es muy difícil mantener una narrativa falsa cuando tienes delante a tu interlocutor durante un tiempo prolongado.
Conozco bien al ministro de Exteriores Lavrov. Le tengo un enorme respeto. Es como una enciclopedia andante de los últimos 36 años de historia. Creo que sería un excelente interlocutor para tratar estos temas. Y estoy convencido, porque he visto muchas de esas cosas con mis propios ojos, de que los europeos tendrían mucho que recordar, y que eso sería ser beneficioso para la propia seguridad desde Europa. Estoy de acuerdo. Bueno, cuando la diplomacia se convierte en sentarse en una sala solo con gente con la que estás de acuerdo, es fácil caer en esa mentalidad de burbuja donde empiezan a avanzar y dominar narrativas absurdas. En fin, ya te he quitado demasiado tiempo, así que muchas gracias y que disfrutes del día en Brasil. Muchas gracias. Nos vemos pronto. Adiós.